están, jóvenes? Nos vemos de nuevo. Mi nombre es Cleider Clivias y soy director del Centro de Estudios de Difusión Cultural de la Regeneración Ilustrativa. En esta ocasión me vengo a presentar como profesor en Biología Humana en el tema en la sexta semana de Histología, en el subtema de tejido sanguíneo. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Comenzando desde lo que es histología, con lo que corresponde en esta vez al tejido sanguíneo en histología 4, tenemos aquí donde corresponde en sí al tejido sanguíneo. Dentro del tejido conectivo, dentro de lo que corresponde en la subsección de adulto maduro y del tejido conectivo especializado y las subespecializaciones, tenemos al adiposo, cartilaginoso óseo y al sanguíneo. Y ese es el tema de hoy donde vamos a abarcar. ¿Y qué es la sangre? Es la pregunta del millón. ¿Qué es la sangre? Es llamado también el tejido sanguíneo y es una variedad del tejido conectivo especial conformado por elementos formes. Cuando hablamos de elementos formes ya hablamos, por ejemplo, glóbulos rojos, plaquetas, linfocitos, leucocitos, bueno, y esto dentro de un intersticio líquido llamado plasma. La sangre en sí es un líquido viscoso y salado que circula por los vasos sanguíneos de forma regular y unidireccional, impulsado por el corazón, transportando así oxígeno y nutrientes a todas las células del organismo, al mismo tiempo que transporta el CO2 y los productos de desecho hacia el exterior. Ya esto lo entendemos por otros órganos correspondientes. Y en las características tenemos aquí 5 representativos que no debemos olvidar respecto al tejido sanguíneo. El volumen es llamado también volemia, y que esto depende del peso corporal, de edad y sexo del individuo. O sea que depende, digamos, la cantidad o la volemia no va a ser igual de un niño con la de un adulto, y tampoco de los adultos, que entre ambos géneros no va a ser igual entre un varón y una mujer. Eso es lo que quiere decir. Y este es equivalente al 8% o al 1/12 del peso corporal. En los varones de 70-80 mililitros por kilogramo de peso, y en mujeres de 65 a 70 mililitros por kilogramo de peso. Hablamos respecto al volumen. La densidad varía desde 1054 a 1060 gramos por centímetro cúbico. La densidad del agua es de 1 gramo a centímetro cúbico. En el color es rojo, pero la tonalidad depende de la concentración de gases, o sea, de O2 y CO2, de oxígeno y dióxido de carbono. La sangre oxigenada es rojo brillante, un tipo color escarlata, mientras que la sangre hipoxigenada es rojo oscuro o púrpura. Su viscosidad varía desde 4,5 a 5 veces más espesa que el agua, el suero de 1,8 y el plasma de 2,1. El pH o el potencial de hidrogeniones es de 7,4, lo que es ligeramente alcalina, la cual la sangre hipoxigenada tiene un pH menor de 7,35 por el aumento del CO2. Y las funciones, vamos a hablar un poquito de cada ello. Acá tenemos 3, 5 y algunos más que están en la siguiente diapositiva. Desde la función respiratoria, ¿qué entendemos por su función respiratoria? Que se transporta oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos y lleva anhídrido carbónico
desde los tejidos a los pulmones. Una función nutritiva, ya que transporta los nutrientes absorbidos en el tracto digestivo hasta los tejidos. Excretora, transporta los desechos metabólicos para su eliminación desde los tejidos hasta los órganos excretores, llamados también emuntorios, como la piel, intestinos, riñones, etc. Defensiva. Esto protege al organismo contra las infecciones a través de los glóbulos blancos o leucocitos y los anticuerpos circulantes durante el mismo o durante el transcurso, de lo cual también combate a las células cancerosas. Una función inmunitaria que se relaciona mucho con la función defensiva, que se transporta a las células de defensa y mediadores químicos de esa. Por ejemplo, tenemos a las citocinas, los anticuerpos, las proteínas de complemento, opsoninas y entre otras más. Respecto a su función de correlación hormonal, es el medio por el cual se distribuyen las hormonas. Es como medio de transporte. Una función termorreguladora, del cual regula la temperatura corporal distribuyendo el calor del organismo. Mantiene la constancia del medio interno. Interviene en el equilibrio hídrico, la presión osmótica, en el equilibrio ácido-básico y el equilibrio iónico. En el equilibrio ácido-básico es tanto así por la presencia de tampones o buffers, por ejemplo de proteínas, hemoglobina, bicarbonato, ácido carbónico, fosfato y ácido fosfórico, por ejemplo. En otra función que tenemos aquí es la hemostasia, de la cual es los mecanismos que evitan la pérdida sanguínea a través de un vaso lesionado o un vaso sanguíneo. Y en sí, también dentro de la función está la regulación de la presión arterial, pero eso lo realiza a través de su volumen. Acá unos datos importantes que nos va a facilitar la comprensión es respecto, vamos a empezar al hematócrito también, pero vamos a empezar con qué son los elementos formes o quiénes pertenecen a los elementos formes. En los elementos formes tenemos aquí a los glóbulos blancos, llamados leucocitos, a los glóbulos rojos, llamados hematíes, eritrocitos, rubrocitos también se les denomina. Y tenemos una imagen icónica respecto al glóbulo rojo, al leucocito o glóbulo blanco y a la plaqueta, o llamados también trombocitos. Todo ello conforman los elementos formes. Más el plasma son los componentes del tejido sanguíneo o de la sangre en sí, en esencia. En el hematócrito, ¿qué es el hematócrito? Es la cantidad o es el volumen de glóbulos rojos en relación con el volumen total de la sangre. En él tenemos una porción acuosa, que esto varía según el género, varón o mujer, de un 55 a 60%, varía con el plasma, en glóbulos blancos y plaquetas, y los glóbulos rojos conforman la porción sólida o los elementos formes o figurados, entre un 40 y 45%. No olvidar aquello, no olvidar. Y el detalle de ahora, ¿qué es el plasma? Y muchos nos hemos preguntado, ¿y qué es? ¿No? Ese es un líquido que actúa como un medio para las células circulantes y sustancias metabólicas que son intercambiadas a nivel de los capilares del tejido conectivo. ¿Cuáles son los componentes del plasma? Agua, proteínas, carbohidratos, lípidos, iones y entre otros más que ya podemos encontrar ahí. Una nota, ¿sí? El color amarillento es debido a la presencia de bilirrubina.
Este es un pigmento formado por el metabolismo de la hemoglobina y de los glóbulos rojos destruidos por los macrófagos. En sí, todo lo que es el plasma representa un 5% del peso corporal. Hablemos respecto a sus componentes. El agua representa el 90% del plasma. Este actúa como un disolvente y medio de suspensión para los componentes sólidos de la sangre. Las proteínas, llamado también como proteínas plasmáticas, su concentración es de 6 a 8 gramos por decilitro. Está conformada por las albúminas, las globulinas y el fibrinógeno, y son sintetizadas estas proteínas por el hígado. En los carbohidratos circulan monosacáridos, y ya por monosacáridos ya nos llega por biología cuáles son. Son galactosa, fructosa y el más importante que dentro de ello, la glucosa. La glucosa presenta una concentración de 70 a 110 miligramos por decilitro y que un aumento superior del estándar de lo que tenemos aquí se le llama hiperglicemia, y a su deficiencia, hipoglucemia. Respecto a los lípidos dentro de sus componentes, su concentración es de 500 a 750 miligramos por decilitro, y ese lípido de mayor importancia es el colesterol, el lípido de mayor importancia dentro de los componentes del plasma. El colesterol presenta una concentración de 150 a 250 miligramos por decilitro, y ante su aumento se llama hipercolesterolemia. En los iones podemos encontrar a la calemia, al potasio, al sodio, que se llama natremia, calcio, calcemia, cloro, amoníaco, entre otros más, entre los elementos. Y en otros tenemos así a enzimas, hormonas, anticuerpos, vitaminas, ácido láctico, bilirrubina, ácido úrico, urea, creatinina, ácido pirúvico y otros más. Y acá unos detallitos para no olvidar. ¿Cuál es la diferencia entre el suero y el plasma? Muchos nos hemos hecho esta pregunta. Y el suero es el plasma, escuchen, el suero es el plasma que carece de fibrinógeno y otras proteínas de coagulación. Y un ejemplo de esto es los factores 2, 7 y 5. Y esta tiene mayor cantidad de serotonina liberada por las plaquetas. La serotonina es un potente vasoconstrictor y un agregario plaquetario, y esta se obtiene mediante la coagulación. Cuando se dice obtiene se refiere al suero, por si acaso. no desvarían por ahí. Ya, la segunda nota tenemos respecto aquí, ¿dónde se forma la sangre? Y al proceso de formación del tejido sanguíneo se le llama hematopoiesis, y su formación consta de 3 etapas. La etapa mesoblástica, que esto ocurre en el saco vitelino primitivo, antes de la 3ª semana y hasta la 6ª o 7ª semana de vida. En la etapa hepática se da en el hígado, a partir de la 5ª semana, principalmente entre el 3er y el 6º mes de vida. También ocurre en el vaso, en el timo y ganglios linfáticos. En la etapa medular, esto ocurre en la médula ósea roja, o llamado MOR, a partir del 5º mes de vida, y después del nacimiento se constituye el principal órgano o hematopoyético. Luego la MOR se convierte en MOA, o médula ósea amarilla. En un adulto solo existe la médula ósea roja en el esternón, las costillas, las vértebras, los huesos del cráneo,
huesos ilíacos o coxales, y en las epífisis proximales del húmero y el fémur. Otro último detalle, una nota más, se nos ha preguntado qué es la hemocateresis. Y este se le llama la hemólisis fisiológica, de la cual es la destrucción de los eritrocitos viejos o enfermos. Es como decir que ya le llegó su jubilación. Bueno, ya, esto ocurre en la médula ósea roja, en el sistema reticuloendotelial, en el hígado, en la célula de Kupffer, en el vaso la pulpa roja. Después de haber cumplido su función, los glóbulos rojos llegan a ser destruidos y constantemente son renovados diariamente. Y los glóbulos rojos, o para ser preciso, los elementos formes, se dividen en tres: en los glóbulos rojos o eritrocitos, los glóbulos blancos o leucocitos, los plaquetas o trombocitos. Dentro de los glóbulos blancos o leucocitos se divide esto en dos: en granulocitos o polimorfonucleados, o a granulocitos o mononucleados. En los granulocitos o polimorfonucleados tenemos a los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos. Y los agranulocitos o mononucleados tenemos a los monocitos, a los linfocitos. Hablemos acerca de los glóbulos rojos. Son llamados también eritrocitos, hematierrocitos o acariocitos, como lo estábamos mencionando hace unos instantes. Estos carecen de núcleo y organelas, por lo tanto no se reproducen y teniendo así un tiempo de vida de 120 días o 4 meses, llegando a morir por envejecimiento. Y ahí conocemos donde viene el proceso de hemocateresis. Su componente principal es la hemoglobina. Su función principal es el transporte de gases, como es el oxígeno y el anhídrido carbónico. Su forma es de un disco bicóncavo a falta de núcleo y que le permite en el intercambio de gases, deformándose así a través de los capilares. Respecto a su tamaño, presenta un diámetro de 7 a 7,5 milímetros y el espesor de 1,2 milímetros. El volumen medio es de 85 a 90 milímetros. La cantidad, como es en el plasma o en el tejido sanguíneo en general, varía según el sexo. En las mujeres podemos encontrar con desde 4.500.000 y en los varones con unos 5 millones. Su origen es exclusivo del amor o la médula ósea roja, y esto hasta a partir del nacimiento, ya que previamente su producción fue dada en el hígado durante el desarrollo embrionario. El proceso se le denomina eritropoiesis, dependiéndose en su formación de hormonas, como es la eritropoietina y la testosterona, vitaminas como la B6, la B9, la B12, la C, y las proteínas y minerales. En minerales tenemos el hierro. ¿Sí? Así no creo que sea tan difícil, ¿no, colegas? Futuros colegas. Vamos. ¿Qué es la hemoglobina? Es una proteína conjugada en el cual es un pigmento que le da el color característico de la sangre. Y se encuentra constituida por 4 subunidades, cada una de las cuales está formada por una cadena polipeptídica y un grupo procético llamado hemo. La hemoglobina presenta cierta afinidad a dos componentes cuando se encuentra en contacto sanguíneo en el torrente sanguíneo. En el contacto con ellos en el torrente sanguíneo, para ser preciso. Eso se le relaciona creo que un poco más con los glóbulos rojos.
no desalinearse con el tema, con la diapositiva anterior. En el oxígeno, con ciertas afinidades a la oximoglobina, y el CO2 a la carbaminohemoglobina. La hemoglobina en sí ocupa la tercera parte de la hematina o glóbulo rojo, y su concentración también aquí varía. En la mujer tenemos desde un 12 a 14%, y en el varón de un 14 a 16%. Hablemos acerca de la herencia sanguínea. Tenemos acá en herencia sanguínea tenemos a dos principales, al sistema ABO y al sistema RH, o Rhesus llamado también. En el sistema ABO fue descubierto por Karl Landsteiner en el año de 1900. Está controlado por alelos múltiples, genes con más de dos formas alternativas. Acá tenemos los casos de dominancia y recesividad, AO, BO. Y el caso de dominancia AB se identificó en 1902 por De Castello y Astrueri. En el gen idiotipo tenemos que en el grupo A los alelos múltiples es dominante, y dentro de los genotipos también, pero dentro de esto encontramos en sí a un recesivo. Hay dentro del grupo A que el antígeno o para el eritrocito es dominante, y en cambio su anticuerpo, el plasma, lo corresponde a un anti-B. Y así tenemos así un sucesivo que en los alelos es dominante en el grupo B con un recesivo, 3 dominantes, un recesivo en los genotipos, y un antígeno para el eritrocito es un dominante, un anticuerpo para el plasma es el anti-A. Lo que estamos abarcando en sí no es tanto si es donador o no estoy abarcando ese punto, pero estoy más o menos dando en claro lo que corresponde a los genes en sí, alelos múltiples y genotipos principalmente. Pero en sí, mira, tenemos aquí también al sistema AB o al AB, el grupo AB, que ambos son dominantes, y el antígeno eritrocito también AB es dominante, se le considera así. Y para dar así un punto final respecto al sistema ABO, podemos mencionar que el grupo O es un dador universal a lo negativo, el grupo parece parecido a negativo, y el grupo AB es un receptor universal. Con ello nos quedamos principalmente, con esa idea. Tenemos aquí sucesivamente al sistema Rhesus, más que todo vamos mencionando por su trascendencia histórica. Esto fue descubierto también por el mismo personaje, por Karl Landsteiner y Wiener en 1940, y se ha hallado en el macaco Rhesus. ¿Y cómo fue esto? Que se observó al inyectar los eritrocitos del mono a otros animales como el conejo, estos producían un anticuerpo que después de su absorción aglutinaba o coagulaba los eritrocitos desde un 85% aproximadamente de seres humanos, claro. Al anticuerpo lo llamaron anti-RH, y el antígeno correspondiente RH. En él también se muestra el caso de dominancia y recesividad, y como acá lo muestra en la tabla, dentro de los alelos múltiples o el alelo, en el RH positivo mantiene la dominancia, y el RH negativo la recesividad. Los genotipos también con un nivel de recesividad,
y los demás son dominantes. Y el antígeno es un para el RH positivo tenemos al D, y el RH negativo tenemos la recesividad, como es en los alelos y en los genotipos, y estos producen en el anticuerpo un anti-D. Una nota que se vamos a aclarar, ¿sí?, que este sistema está compuesto de un mosaico antigénico de aproximadamente 13 antígenos, de los cuales los más constantes son el C y el D y el E. Para ser precisos, un C dominante, un C recesivo, D dominante, E recesivo. El antígeno D es una proteína glucosilada, es el más importante y es el más potente, se puede considerar también, y por lo tanto las personas cuya hematía tienen el antígeno AD se le llama RH positiva, y las que no la tienen son RH negativas. Y los glóbulos blancos son también llamados leucocitos. Estos poseen núcleo y organelas. Son células altamente especializadas en la defensa contra la invasión de infecciones provocadas por diversos microorganismos, como bacterias, virus y agentes inanimados extraños. Presentan forma esférica e irregular, con un tamaño variable de 7 a 21 micras. Su cantidad varía entre 5.000 a 7.000 milímetros cúbicos de sangre. El aumento de leucocitos sobre sus valores normales se le llama leucocitosis, y su disminución se le llama leucopenia. Tienen como origen en la médula ósea roja y en los órganos linfoides, donde van a madurar los linfocitos. Tiene como origen la médula ósea roja, y en estos órganos linfoides, como tenemos distintos tipos dentro del cuerpo, es donde va a madurar los linfocitos. El tiempo de vida va a depender del leucocito, ya que esto puede durar desde horas hasta años. Hay que tenerlo en cuenta allí. Tenemos unas 4 propiedades principales más reconocidas, y tenemos así al quimiotactismo, donde los leucocitos se dirigen hacia un estímulo antigenario a través de un movimiento unidireccional y rápido. El movimiento ameboideo, ya nos hacemos una idea cómo es aquello, y es el desplazamiento lento, sin dirección fija y con cambios constantes de orientación mediante falsos pies, de lo cual son como un pseudópodos. La diapédesis es la capacidad de atravesar las paredes de los capilares sanguíneos, pase del torrente sanguíneo a un tejido, por ejemplo, o a otro espacio en sí. La fagocitosis, su función principal, es la ingesta de antígenos y su posterior destrucción mediante enzimas hidrolíticas en reacción ante el antígeno. En él lo vamos a dividir o clasificar en 3. Para ser preciso, en 2, en granulocitos y en agranulocitos. En los granulocitos tenemos al neutrófilo, al eosinófilo y al basófilo. En el neutrófilo, sus características principales, que este presenta un núcleo lobulado de 2 a 5 lóbulos, un citoplasma con gránulos finos que se tiñen débilmente con un pH neutro, que le da la coloración púrpura. Esos gránulos contienen lactoferrina, la cual impide que la multiplicación de bacterias. Se dividen en abazonados juveniles y segmentados adultos. Su función es participar en los mecanismos iniciales de defensa, con una inflamación aguda.
y se le considera la primera línea de defensa ante las infecciones bacterianas. El eosinófilo, su núcleo es bilobulado, o sea que presenta dos lóbulos. En su citoplasma tiene gránulos que se tienen un color anaranjado o rojo ladrillo. Y dichos gránulos contienen la proteína catiónica principal, o una sustancia química que destruye a los parásitos. Su función a través de la proteína catiónica principal es que actúa contra los parásitos, pues sus gránulos contienen sustancias que destruyen la cutícula de estos. Participan en intoxicaciones y amortiguan los síntomas provocados por la histamina. El basófilo, su núcleo es de forma irregular. Sus gránulos son más grandes y generalmente se tiñen de un color azulado. Poseen en sus gránulos heparina e histamina. Su función del basófilo participa en las reacciones alérgicas liberando la histamina, la heparina, del cual es un anticoagulante natural. Y sus porcentajes de cada uno de ellos, que en el neutrófilo tenemos en sí un 50-70%, al eosinófilo de 1 a 4% y al basófilo de 0 a 1%. Continuando, y podemos apreciar en imagen cómo son cada uno de ellos. Tenemos acá el neutrófilo, al eosinófilo con sus gránulos que parecen color rojo ladrillo, al basófilo color medio azulado, y tenemos aquí a los agranulocitos. Lo dividimos aquí en dos, en monocitos y en linfocitos. En los monocitos tenemos así de un 4 a 8%. En sus características es el glóbulo blanco más grande, con 15 a 20 micras. Su núcleo es de forma arriñonada, y posee lisosomas con enzimas hidrolíticas. Permanecen solamente en la sangre unos 3 días hasta que maduran y migran al tejido denominándoles macrófagos o llamados histiocitos también. Su función principal sus funciones principales se le considera en sí la segunda línea de defensa celular contra la infección bacteriana, la segunda línea. Participa en la inflamación crónica. Se comportan como células presentadoras de antígenos, a donde ese se le presenta a los linfocitos, haciendo así un papel importante en las respuestas inmunológicas. Los linfocitos conforman un 25 a 35%. Es el glóbulo blanco más pequeño, de 7 a 8 micras. Su núcleo es redondo y ocupa la mayor parte del citoplasma. Se origina en la médula ósea roja, humor. No realizan fagocitosis, recordar, los linfocitos. Y estos se clasifican en 3. El linfocito B, de la cual se origina y madura en el amor, en la médula ósea roja, al contacto con un antígeno que se transforma en una célula plasmática, produciendo anticuerpos y así participando en la inmunidad celular. El linfocito T se origina en el amor y madura en el timo. En contacto con el antígeno puede adoptar 3 formas: el linfocito T4, el T8 y el citotóxico. No dependen de anticuerpos circulantes, y esto en sí se le llama la inmunidad humoral. Y al reconocido también aquí tenemos al linfocito NK o Natural Killer. Es la célula asesina natural, y esta actúa principalmente con las células tumorales. No olvidar ese detallito, a veces viene. Y tenemos un ejemplo aquí, cómo son de cada uno de ellos. Al monocito, cuando pasa al tejido, se le llama macrófago o histocito.
y al linfocito en sí como en sus características fenotípicas. Las plaquetas son otro componente dentro de los elementos formes. Son llamados también trombocitos. Carecen de núcleo, pero poseen algunas organelas. Su forma es de un disco alargado con un tamaño de 2 a 4 micras. Su cantidad varía entre los 200.000 a 300.000 milímetros cúbicos. Se origina el amor a partir de una célula gigante llamada megacariocito, donde se fragmenta su citoplasma, y de esta se originan alrededor de 3.000 plaquetas. El tiempo de vida es de 7 a 12 días, luego es destruido por la red de la médula ósea, el hígado y el vaso por medio de la fagocitosis realizada por los macrófagos. Las propiedades, tenemos dos aquí principales. La adhesividad es la capacidad de pegarse en el tejido lesionado. Eso es debido a las cargas eléctricas negativas extramembranarias y el ADP o el adenosín difosfato. La aglutinación, llamado también agregación, es la capacidad de accionar entre ellos para formar el trombo blanco. Ahora vamos a hablar un poco después. Y sus funciones de las plaquetas es que mantienen un buen estado el endotelio vascular. La falta o disminución de las plaquetas provoca fragilidad capilar o como hemorragias espontáneas en sí. Y en sus funciones determina la hemostasia primaria o el mecanismo del organismo para detener la hemorragia al ser dañado o seccionado un vaso sanguíneo. Elabora 3 factores plaquetarios: el factor 3, el factor 4 y la trombostenina. Tiene una función defensiva, ya que fagocita complejos antígenos y anticuerpos y algunos virus. Y otra de las preguntitas que me han dejado es: ¿qué es la hemostasia? Ya, bien, ahora lo vamos a resolver. Y es una serie de eventos que detienen una hemorragia cuando es dañada o seccionado un vaso sanguíneo. Al ocurrir eso, la respuesta hemostática debe ser rápida y localizada, con el fin de impedir o minimizar la pérdida de sangre, ya que una hemorragia profusa podría ser mortal. Posee 4 fases. La fase vascular o vasoconstricción, que refleja por el sistema nervioso simpático, donde cuando hablamos de vasoconstricción es donde el vaso sanguíneo se contrae. Y acá tenemos en imagen, ante la lesión, la primera fase se hace inminente por el sistema nervioso simpático, donde se contrae el vaso sanguíneo, evitando así la pérdida de más. Y ahí sucesivamente tenemos la hemostasia primaria o la fase plaquetaria. Es donde ahí se adhieren las plaquetas en la primera agregación, se activan las plaquetas en la segunda agregación, y la agregación de plaquetas donde secretan, y donde ellos todos se forman un tapón plaquetario. Con ello tenemos la hemostasia secundaria, o llamado también la coagulación sanguínea en definitoria, y eso es a través de la formación del activador de la protrombina, la formación de la trombina y la formación de la fibrina. Y sí, ahí tenemos cómo quedaría al final dentro de la coagulación en sí. Y la fibrinólisis, ya después de haber ya evitado que la sangre se pierda o esta hemorragia continúe, poco a poco va a llegar a desintegrarse el coágulo sanguíneo, ya esto después de haberse reparado. Y bueno, gracias por su atención. Esta no es la última ni la única clase que habrá. Estén pendientes dentro de las próximas fechas porque habrá más sorpresas.
y fue un gusto el día de hoy compartir esta clase con ustedes, y que más que hoy que nunca estar agradecidos por un día más, ya sea de clases, ya sea de un buen trabajo. Entonces me despido, nos vemos, hasta pronto, hasta luego, estaremos siempre aquí. Gracias.